Amine Gouiri, la gran opción para el Real Madrid. Arrancamos. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas, bienvenidos, como no, a otro vídeo de Madridismo al Día TV, vídeo en el cual vamos a hablar de Amine Gouiri, la gran, ahora mismo, referencia joven de delanteros dentro de la Liga, jugador que hemos analizado de manera al pormenor en este canal en Madridismo al Día TV, y jugador por el cual presuntamente el Real Madrid está empezando a hacer un seguimiento realmente fuerte. Un jugador que muchos catalogan como el heredero natural de Karim Benzema. De hecho, aquí pues en este vídeo hablamos de que era el heredero natural de Karim Benzema, hicimos un análisis sobre él, y tiempo después pues seguimos hablando de él, ¿no? Porque incluso varios periodistas, Alberto Pereiro concretamente ha hablado de que las dos opciones presuntamente que valora el Real Madrid son Šeško y Amine Gouiri. Ya sabéis que Šeško parece que lo podría tener bastante encarrilado en Inglaterra, particularmente con el United, aunque no hay nada cerrado, se habla de acuerdo verbal, y en el caso de Amine Gouiri pues no ha salido ningún postor claramente, se hablaba también de Inglaterra, y también, como no, lo que os decimos del Real Madrid. Amine Gouiri, la gran esperanza para mí como recambio de Benzema. ¿Y por qué digo la gran esperanza para mí? Porque me parece el futbolista, como os he comentado en directos y en distintas situaciones y en distintos vídeos, me parece el jugador que más se adecúa a lo que puede requerir el Real Madrid mediante también la política de fichajes que tiene el club, que es algo que lleva bastante a rajatabla Florentino Pérez y José Ángel Sánchez, así como Juni Calafat, que es un hombre elemental y clave para este tipo de fichajes jóvenes. Un Amine Gouiri que ha cumplido este año 22 años, que con el Niza ha hecho dobles dígitos de goles esta temporada. Es un jugador que además asiste, genera mucho juego para sus compañeros, y me parece la gran esperanza de recambio porque es muy completo. Puede hacerte de Benzema, puede hacerte de 9, puede jugar de segundo delantero, puede ayudarte a combinar y crear juego para los brazucas, para Rodrigo y para Vinicius. Es un futbolista que te hace la vida fácil, que te hace la vida sencilla porque técnicamente está muy depurado su nivel y porque finalizando es un muy buen jugador, que no es un 9 puro, como por ejemplo, a diferencia, sí que lo es Benjamin Šeško, pero vaya, como digo, es un jugador que puede tener gol y que está iniciándose en ese momento de explosión de carrera deportiva en estos últimos meses, en un equipo intermedio de la Liga, eso es verdad, pero siendo también un habitual dentro de una de las mejores generaciones de futbolistas franceses, en la actual Sub-21 de Eduardo Camavinga, del cual, por cierto, hay que decir que es amigo. O sea que todo el contexto para mí es factible para que el Real Madrid vaya a full, con todo, a por Amine Gouiri, que también se había hablado que el Niza, en caso de que alguien vaya por él, le habría puesto cláusula de salida, o precio de salida, como lo queráis decir, 40 millones de euros. Yo los pagaría. 35, 40 millones de euros por uno de los futbolistas más emergentes del fútbol francés, que es uno de los países con más talento futbolístico. Me parece que es un fichaje de manual. Fichaje joven, de calidad, de proyección, que te da soluciones en el puesto de 9, falso 9 y de segundo delantero. Para mí, perfecto. Entra dentro y encaja seguro dentro de la política de fichajes del Real Madrid. Y mucha gente que tiene información del Real Madrid está hablando de Amine Gouiri en estas últimas semanas. Así que mucha atención a este nombre, que gusta en el canal y que gente que tiene información dice que es opción real para el Real Madrid. Como siempre, dejadme vuestra opinión en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.